Bueno, después de Lucas 6 es un poco también un compendio del Sermón del Monte que Jesús ha predicado en Mateo, lo recoge en 5, 6 y 7, y Lucas también recoge muchas de esas enseñanzas en el capítulo 6. Y llegamos al capítulo 7 donde cambia totalmente de escenario, ¿no? Lucas 7:1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y después que hubo y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, aquí aparece la historia de Jesús en Capernaum. Capernaum era una ciudad donde Jesús hizo muchos milagros, era la ciudad donde vivían Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los 4 pescadores, porque es una ciudad que está en el mar de Galilea y de donde salían a pescar, ¿no? Y el siguiente milagro es uno de los más especiales de Jesús. Aquí no tocó al enfermo, no vio al enfermo, no hizo barro, no hizo nada, ¿no? Aquí el Señor dijo la palabra y eso ya ocurrió. Destaca en esta historia la bondad del centurión romano. Hay estas ruinas en Capernaum y esta es lo que queda de la sinagoga de Capernaum del tiempo de Jesús, ¿no? Se ha datado y esta es la sinagoga que debió construir este centurión, o que mandó construir este centurión, ¿no? Y llama la atención el trato que le da al siervo, un trato de amor. Lo normal en aquel tiempo es que a los siervos se muere uno y viene otro, y no pasa nada, pero se ve que este hombre no, este hombre tenía unos principios morales buenos. Lo trata con ternura y se esfuerza para que sea sanado. El siervo no puede moverse y entonces este hombre manda a unos ancianos, a unos religiosos de Capernaum, ¿no? A pesar de ser un soldado romano, este hombre no era despreciado por los judíos. Dice que los ancianos dicen, ama a nuestra nación. Es decir, a pesar de ser dominantes, los romanos, había gente que sí estaba siendo cuidadosa y respetuosa con las costumbres, con el culto, y este es un caso. De hecho, él construyó, y estos son los restos de la sinagoga. No se nos cuenta cómo fue que el centurión oyó de Jesús. Si se nos cuenta que oyó hablar de Jesús, como he dicho, en Capernaum Jesús hizo muchos milagros, la pesca milagrosa, hubo muchas cosas que él hizo en Capernaum, porque al ser la casa de algunos de sus discípulos, y posiblemente algunos más, pues él iba a menudo por allí. Por lo tanto, cuando la gente se enteraba que estaba en casa de Pedro, por ejemplo, recordar que la gente venía y los sanaba y los curaba, y eso lo estuvimos viendo en capítulo 4, creo que es de Lucas, ¿no? La humildad del centurión. Él era un centurión romano. Un centurión romano era un hombre que tenía por lo menos 100 soldados. Muchas veces eran mucho más de 100, pero mínimo tenía 100 soldados, que era una centuria, ¿no?, a su cargo. Pero sin embargo él dice, no soy digno de que entres
bajo mi techo, por lo que no me tuve por digno de venir a ti. Es decir, este hombre sabía las costumbres judías, había construido la sinagoga. En la sinagoga él no podía entrar, aunque él la había construido, porque era romano. Sin embargo, él sabía, por ejemplo, que un romano no podía tocar a un judío, o por lo menos voluntariamente. Entonces, dice, no voy a hacer. Entonces, la fe del centurión dice, si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Pero eso no había ocurrido nunca en la vida de Jesús. Es decir, no hay ningún otro milagro que Jesús haya dicho esto, que esto va a ocurrir, ¿no? Pero él dice, si es el Hijo de Dios y tiene tanto poder, va a ocurrir como que yo le digo por ejemplo, si es un cargo militar y este era el capitán, yo le digo, sargento, manda un soldado que vaya allí. Y el soldado tenía que ir allí, aunque no se lo manda el capitán, porque él tenía la autoridad. Y sabemos que en el ejército funcionan las cosas así, y él dice, pues en el tema espiritual tiene que funcionar así. Y él tiene esa comprensión. Y si Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, él hará despejar la enfermedad. No pidió ninguna prueba, su fe era ya total. No dijo, bueno, a ver si vienes, o qué podemos hacer, o cómo podemos hacerlo, ¿no? Él ya había hecho su componenda en su mente, ¿no? Una cosa importante de esta historia es que es bueno estar relacionado con gentes piadosas. Fijaros que este centurión mandó a los ancianos de la ciudad, mandó a la gente espiritual de la ciudad. Y es bueno relacionarnos y que tengamos buena relación con gentes espirituales, ¿no? Porque siempre va a ser una ayuda, siempre. Es bueno que tengamos algún hermano o alguna hermana o algunos hermanos con los cuales decir, estoy pasando por esta situación, ora por mí. O ora por esta situación que estoy pasando con mi hijo, con mi trabajo, con mi salud. Es decir, tener un grupo de hermanos espirituales es muy importante. Jesús destaca la fe del centurión. Jesús dice, no he visto esta fe ni en Israel. Es decir, es un romano y tiene más fe que los israelitas. Digamos, sería el mundo al revés. Sería alguien que viene a la iglesia y que nunca ha estado en la iglesia, pero que nos da lecciones de confiar en el Señor, ¿no? A veces pasa eso, que viene alguien nuevo y viene y lo vemos, y muchas veces pasa con gente recién convertida, ¿no? Que dice, no, voy a predicar el Evangelio, voy a hacer esto, y es esa fe emocional, pero fuerte, que el Señor, que Jesús destaque la fe de este hombre, nos tiene que hacer entender que era algo importante, ¿no? Jesús se maravilló porque era un ejemplo de humanidad de Jesús. Es decir, que el versículo 9 que acabamos de leer dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Fijaros que Jesús es un hombre con emociones. No dice que Jesús dijo, qué bien, se maravilló. Y qué bueno es maravillarse, es sorprenderse, pero sorprenderse favorablemente. Y qué bueno es que podamos sorprender a Jesús, o podamos sorprender a la gente que hay a nuestro alrededor por las actitudes que tomamos, ¿no? Este relato se cuenta muy parecido en Mateo 8. En Mateo 8, versículo 5 a 13, cuenta también la sanidad. ¿Cuál es la diferencia? En Mateo 8, 5 a 13 dice, y entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Nos da algunos casos, que la enfermedad del criado era paralítico, muy enfermo, pero aquí dice que el centurión fue a Jesús, mientras que en Lucas dice que envió a los ancianos a hablar con Jesús. Está claro que hay diferencias en la explicación, en la redacción de estas dos sanidades, que seguramente fueron la misma, ¿no? Lo más probable, lo que entienden los eruditos, es que seguramente primero mandó a los ancianos
Y luego cuando vio a Jesús cerca de su casa, que dice que envió unos amigos, quizás ahí también se acercó el centurión un poco para ver a Jesús, ¿no? Es como contar una historia, y cuando contamos una historia, cada uno vamos resaltando algunos detalles. Hemos ido a tal sitio y uno se fija, y el mar estaba muy en calma. Otro dice, y la arena estaba muy sucia. Y hay diferentes detalles, ¿no? Entonces, realmente son dos versiones del mismo milagro, y sí es verdad que podríamos ver contradicción entre uno y otro, pero seguramente se están complementando. Y lo más probable es que este hombre no entrara. Sí que los dos dicen que era un criado del centurión y que Jesús no entró nunca en la casa. Los judíos no podían entrar en casas de paganos hasta que no vino Pentecostés y ya el Señor quitó esas leyes antiguas. Y realmente, seguramente que hay dos, creo que he tocado algo, dos detalles que marcan diferencias, ¿no? Probablemente la diferencia está en que Mateo contó las cosas de una manera y Lucas las contó de otras. Lucas no estuvo en este milagro. Lucas no estuvo en ninguno de los milagros de Jesús. Mateo sí estuvo. Lucas contó lo que le contaron. Por lo tanto, pues tenemos que fiarnos un poco de las dos cosas, porque cuando uno cuenta una cosa y luego otro cuenta lo que el otro ha contado, siempre hay algún detalle que se va perdiendo. Y sabéis ese juego del teléfono escacharrado, que uno va contando cosas y cuando llega al último no se parece en nada a lo que ha empezado con el primero, ¿no? Bueno, un poco por ahí puede ir la historia. En este caso hay muchos puntos en común, pero es cierto que hay cosas que no concuerdan. Pero destacable de este milagro, que Jesús lo hizo sin ver a la persona, que Jesús valoró la fe del centurión y que Jesús atiende las peticiones de gente no judía. Nosotros podríamos pensar que Jesús atiende peticiones de gente no creyente, o no cristiana, no cristiana, pero que si ha oído del Señor, el Señor puede estar escuchando y puede estar atendiendo. Lo siguiente que viene es el milagro de la resurrección del hijo de una viuda. Es el primer milagro de resurrección que hay. Y hemos dicho un detalle importante, que Jesús se maravilló, es decir, se asombró, se puso feliz de ver la fe de este hombre. En Lucas 7:11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Jesús iba moviéndose por todo el territorio, en este caso era de Galilea, e iban con él muchos de sus discípulos. Y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado tu pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Se nos cuentan 3 resurrecciones, si no incluimos la gente que resucitó el día que Jesús murió. Cuando Jesús murió, el momento que Jesús murió, dice la Biblia que se abrieron muchos sepulcros y hubo muchas personas que resucitaron. Pero que él resucitara directamente, hubo 3 casos, este joven, la hija de Jairo y Lázaro, su amigo, ¿no? De hecho, Lucas solo nos habla de 2, solo nos habla de este joven y de la hija de Jairo. No relata nada de Lázaro. Sabéis que los evangelios tienen muchas cosas en común, pero hay que juntar los 3, sobre todo los 3 primeros, para tener toda la visión de todo lo que hizo Jesús, ¿no? La consecuencia del pecado es la muerte.
Y este es uno de los ejemplos más duros de cómo puede golpearnos la muerte. Es normal que los padres nos vayamos antes que los hijos, y eso, aunque resulte duro, pues es ley de vida y es normal. Pero cuando se rompe el orden que nosotros, para no sufrir mucho, nos hemos puesto, y es que se va un hijo antes que una madre, en este caso era viuda, la mujer se había quedado sola, pero solo tenía este hijo, y entonces, pues, ir al entierro del hijo con una viuda, pues, es algo duro para todos, y todos hemos visto situaciones complicadas de estas. Aquí dice que Jesús se compadeció. Hemos visto que en otro milagro se maravilló, aquí se compadeció. Es decir, Jesús no era, es decir, yo soy Dios y si va a resucitar este niño o este joven, pues bueno, no pasa nada. No. Él se sintió triste. Delante de la tumba de Lázaro Jesús lloró. Es decir, cuando vemos otros hermanos o otras personas nuestras, amigos nuestros que están sufriendo, pues lo normal es que nosotros también participemos de ese dolor. Aunque les animemos, tratemos de consolarles, pero Jesús muestra su humanidad en todas estas expresiones, maravillarse de la fe del centurión o compadecerse del dolor de la viuda. Aquí nadie le pide nada a Jesús, porque, como solemos decir, todo tiene solución menos la muerte. Entonces ya la muerte ya se había muerto. Lo que pensaban las hermanas de Lázaro, si hubieras estado aquí, pero como no has estado aquí. Pero sin embargo, Jesús le dice, no llores. Y la mujer diría, es muy fácil decir no llores, pero es que estoy viuda y se ha muerto mi hijo. Por lo tanto, estoy muy triste, estoy muy mal. Jesús entonces ya sí tenía claro lo que iba a hacer. Primero compadecerse, después hablar a la madre. Y es bueno, Jesús está preparando el terreno para que la madre se relaje, se tranquilice. Normalmente, como vemos en la hija de Jairo, era costumbre en aquel tiempo los judíos en los entierros llevar a las plañideras. Es un grupo de mujeres que te acompañaban, ¡ay! ¡Ay! Y claro, todo eso hacía más grave el asunto y Jesús le dice a la mujer, no llores, como también para tranquilizar a todo el mundo. En el caso de la hija de Jairo, lo que hizo con toda esa gente es decirle que se vayan fuera. Le dijo a Jairo, dile que se vayan fuera, que nos dejen solos. Es decir, Jesús no quiere el escándalo, no quiere esos folclores, por decirlo de alguna manera. Hoy en día Jesús sigue teniendo compasión de todo el sufrimiento que se produce en el mundo. Y solo Jesús puede traer consuelo eterno. Es decir, igual que tuvo compasión de esta viuda y de este joven, el Señor sigue teniendo compasión. Hoy en día vemos muchas veces, sobre todo ante catástrofes naturales, que la gente dice, ¿cómo Jesús permite eso? Y realmente, ¿puede evitar Dios que haya una inundación? ¿Puede evitar Dios que un terremoto cause desgracia? Sí, Dios puede evitar todas las cosas, pero Dios quiere que los hombres paguemos las consecuencias de nuestros malos hechos. La muerte es consecuencia del pecado y muchas de las desgracias que ocurren es por nuestras negligencias. La gente no debe edificar al lado de los ríos o de los arroyos, sin embargo la gente edifica en esos sitios. El Señor dice, como escuchasteis el otro día, que hay que edificar sobre la roca, pero es más fácil edificar sobre la arena. Claro, sobre la arena luego las casas se hunden y la culpa les la echamos a Dios, ¿no? Es decir, que Jesús tiene compasión del sufrimiento, lo que ocurre es que las negligencias humanas también tienen consecuencia en nuestros días. Y Jesús entonces le habla a un muerto. Esto nunca había pasado. Luego comentaremos, en el Antiguo Testamento había habido dos resurrecciones, una que hizo Elías y otra que hizo Eliseo, ¿no? Pero ellos nunca hablaron
a los muertos. Entre otras cosas porque nos sentiríamos mal. ¿Cómo vamos a hablar a un muerto si no nos puede escuchar, no? Es decir, entonces, pero Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El Señor estaba hablando al espíritu, al alma de ese joven. Estaba diciéndole, oye, vuelve al cuerpo de este joven. Vuelve para atrás y que vuelva a tomar vida. Porque al cuerpo no se lo podía decir, porque el cuerpo tenía todo bloqueado. Y es un anticipo de lo que ocurrirá cuando el Señor diga a todos los muertos que se levanten en la resurrección final. Es decir, ¿cómo va a ser la resurrección final? Dice Apocalipsis que con voz de trompeta, es decir, no va a ser joven, levántate, sino va a ser a todos los muertos una voz que retumbará en todo el globo terráqueo y los espíritus tomarán los cuerpos de esas personas físicos y el Señor convertirá en unos cuerpos espirituales, ¿no? O unos cuerpos celestiales para los que vayamos a estar con el Señor, ¿no? Pero es una muestra de lo que va a ocurrir. Joven, a ti te digo, levántate. Ahora sorprende que cuando vieron que el joven se levantó, lo primero que tuvo la gente fue miedo. Hermanos, cuando Dios obra, muchas veces hay más miedo que emoción o que alegría, porque nos sorprende mucho cuando Dios obra. Es decir, nos sorprende que el Señor esté así. Se cuenta la historia que había un pastor que estaba intentando arrancar una moto que tenía para poder ir a visitar los pueblos y la moto esa no arrancaba y bueno, yo no tenía, tuve una moto cuando tenía 16 años, pero me caí una vez y se ve que me asusté tanto que ya no he vuelto a tener ninguna moto más. Pero cuando no arrancaba la moto y ya él oró al Señor, Señor, ¿sabes que tengo que ir a tal sitio que arranque esta moto? Y dice que le pegó una patada al pedal de arranque y la moto arrancó. Y dicen, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es decir, estaba orando pero no estaba creyendo, ¿no? Y luego él contaba cómo el Señor obró a pesar de su incredulidad, ¿no? Y a veces nos pasa eso. Cuando Dios obra poderosamente, a veces más que fe, nos provoca miedo. Y la gente en este caso lo que hizo fue asustarse. ¿Qué está pasando aquí? Nunca habíamos visto esto. Que alguien que estaba muerto, que además pensemos que los muertos en Palestina, todavía hoy en buenas partes de las zonas semíticas, es decir, ellos no los meten en unas cajas como nosotros, en un ataúd, sino que simplemente lo ponían en una camilla, lo cubrían con unas sábanas, con unos lienzos, y así se entierran y luego se cubrían de tierra normalmente, o como en el caso de Jesús, si estaban en una cueva, y allí el cuerpo se iba descomponiendo. Por lo tanto, él no tenía que abrir nada ni nada, el muerto estaba tapado por una sábana, por lo cual no fue difícil el que se levantara. Y esto es importante que va a ocurrir. Cuando el Señor resucite a todos los muertos, los que hayamos muerto con la fe en el Señor estaremos contentos. Pero los que creen que no hay vida después de la muerte y estén asustados, van a tener miedo. La resurrección produce miedo. Y producirá miedo, porque la gente dirá, ¿y ahora qué hacemos? Y ya no hay alternativa. Este es un caso que volvió a la vida y al cabo de unos años este hombre volvería y moriría definitivamente, pero también es un ejemplo de que esto que va a ocurrir cuando la gente resucite, este miedo no va a tener solución. Los mensajeros de Juan el Bautista. Lucas 7, 18, 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan a dos de sus discípulos. Juan estaba ya en la cárcel. Pero Juan seguía teniendo contactos y lo visitaban algunos de sus discípulos.
Y entonces él pregunta, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Herodes ha metido en la cárcel a Jesús. Algunos nos sorprendemos y nos extraña que Juan el Bautista no haya sido el primer discípulo, el primer apóstol de Jesús, ¿no? Porque él estuvo en el inicio de su ministerio. Él fue el que lo bautizó, fue el que anunció la llegada del Mesías, ¿no? Sin embargo, cuando empezó el ministerio Jesús, Dios lleva a Juan a la cárcel. Juan, pensando que quizás le quedaba poco tiempo de vida, envió a sus discípulos para que tuvieran contacto personal con Jesús, pensando que si él moría, sus discípulos no quedaran desamparados. Es decir, ir a preguntar. Pero también es un tema de duda, ¿no? Cualquier maestro, padre o ministro del Señor pone a las personas que nos oyen siempre en contacto con Jesús directamente y no solo a través de nosotros. Es decir, para Juan era importante que sus discípulos contactaran con Jesús. Y eso es muy importante. Hay veces que algún liderazgo de la Iglesia, a veces algunos pastores o profetas o apóstoles, que, bueno, el Señor sabe si esos ministerios se están dando, que yo creo que sí se están dando en la Iglesia, pero como yo digo, siempre los ministerios los da el Señor y los reconoce la Iglesia. Yo puedo decir, hermanos, yo quiero que me reconozcáis como apóstol, y a lo mejor vosotros me queréis tanto que para no enfadarme me reconocéis, pero ese no es el camino. El camino es que el Señor haga de mí un apóstol, que eso requiere unos requisitos, que no vamos a decirlo ahora, y entonces la Iglesia los reconocerá o no los reconocerá. En el caso de Jesús, él tenía muchos discípulos, como leímos cuando hablábamos de la elección de los 12, y cogió a 12 para hacer los apóstoles. Es decir, no todos podían ser apóstoles, todos podemos ser discípulos, pero no todos podemos ser apóstoles, ¿no? Entonces, lo que es importante, y Juan lo hizo bien, y debemos hacer nosotros, es llevar gente a los pies de Jesús, ¿no? Que la gente conozca a Jesús, tenga contacto directo con el Señor, porque el que va a poder escuchar las oraciones, atender las peticiones, es Jesús. Nosotros no vamos a poder responder a las peticiones de nadie. Yo puedo unirme con el hermano Esteban, con Jazmín, con Cecilio, con cualquiera, vamos a orar por esto. Y nos ponemos de acuerdo y oramos juntos por esa cosa. Pero es el Señor el que concede las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Entonces Juan hace eso. También Juan tiene dudas. Porque Juan pregunta, ¿eres tú el que has de venir o esperaremos a otro? Es normal que si no hemos hecho nada malo, si no somos, perdonad, es ponerme a hablar, yo le echaba la culpa del aire acondicionado, pero hoy no lo he puesto, entonces la culpa de eso soy yo. Es normal que cuando pasamos por graves pruebas tengamos momentos de decaimiento
no sé si de depresión, pero de decaimiento, de tristeza. Y Juan estaba diciendo, vamos a ver, si yo he renunciado a mi ministerio de sacerdote en el templo por atender el llamamiento del Señor, he cumplido el llamamiento del Señor de retomar el mensaje de Elías e irme a predicar al desierto y anunciar el Mesías. He bautizado a Jesús, aunque yo le decía, es mejor que tú seas bautizado. Sin embargo, es normal que Juan diga, pues si Jesús tiene tanto poder que resucita a los muertos, que sana a los enfermos solo con decir la palabra, pues puede venir y sacarme de la cárcel, ¿no? Lo que pensaríamos nosotros, lo que podíamos pensar cualquiera. Y manda a sus discípulos y les pregunta, ¿eres tú el que habías de venir o no? Y Jesús no contesta con, sí, soy yo. Sí, recordarle a Juan que él dijo que yo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordarle a Juan que cuando me estaba bautizando se oyó una voz del Padre, este es mi Hijo muy amado. Juan sabía todo eso. Jesús no le contesta. Eso ya lo sabía Juan. Jesús, ¿qué le contesta? Empezando a hacer milagros. A sanar leprosos, cojos, ciegos, sordos, a liberar a endemoniados y decirle, ir y que se dé cuenta Juan, contarle a Juan todas las cosas que habéis visto. Y esto es importante porque siempre en el Evangelio son más importantes los hechos que las palabras. Las palabras son muy fáciles de decir y con las palabras podemos hacer ver muchas cosas, pero lo importante y lo que Jesús está dando importancia es a los hechos. Es decir, no entres en teologías o filosofías del poder de Dios y todas esas cosas, sino contarle las cosas que están pasando. Y eso es bueno, y que nosotros podamos contar las cosas que el Señor está haciendo en nuestra vida, que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Y esa es la manera de testificar, por los hechos. Por supuesto que también las palabras tienen su lugar. Y como hemos dicho en Lucas 6 o en Mateo 5, 6 y 7, está el mensaje del Sermón del Monte. Y hay muchas parábolas que tenían su mensaje, su enseñanza de parte del Señor. Pero siempre es más importante los hechos que las palabras. En el versículo 23, Jesús les hace una advertencia que ya estaba pasando y nunca ha dejado de ocurrir. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, porque Jesús podía pensar, cuidado que Juan el Bautista no diga, mira, este me está quitando el sitio, porque de alguna manera es lo que ocurrió. Cuando vino Juan el Bautista, él era el gran predicador, salía la gente a escucharle, se bautizaban por él por arrepentimiento y era el hombre reconocido, venían de todas partes para escuchar su mensaje. Pero cuando vino Jesús, él mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y a veces eso desata problemas. Siempre tiene que ser Jesús el trascendente. Cuando un predicador eclipsa la obra de Jesús, y lo importante es su mensaje, sus milagros, sus obras, mal estamos. Es decir, el predicador solamente tiene que ser un foco que proyecta hacia la cruz de Cristo. Y lo que tiene que resaltar es el mensaje de Jesucristo. O si ocurre un milagro, una liberación, toda la gloria debe ser para el Señor. Pero a veces no ocurre eso, y entonces eso es querer coger nosotros parte de lo que le corresponde al Señor. En Juan el Bautista vemos el ejemplo de alguien que cumple su ministerio y a pesar de que Jesús dice, de los nacidos de mujer, él es el primero, no tuvo ninguna trascendencia en el ministerio de Jesús y lo aceptó y incluso le costó la cabeza.
Por lo tanto, eso es un ministerio humilde, sencillo y fiel. Un ministerio es el que cumple lo que Jesús quiere que cumpla y con eso estamos pagados. No tuvo más reconocimiento, nunca fue Pedro, nunca fue Juan, nunca fue Pablo, no. Él había acabado, el día que bautizó a Jesús, prácticamente había acabado su ministerio. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Bueno, aquí Jesús, cuando se han ido ya sus discípulos, ahí sí que habla. Y habla bien de Juan. Y es muy importante el hecho. Ya no están los discípulos de Juan. No le van a contar esto a Juan. Pero qué importante es que cuando no está el hermano Esteban, yo hable bien del hermano Esteban. Si tengo algo mal que decirle, tengo que coger al hermano Esteban y decirle: mire, hermano Esteban, usted ha hecho pim, pum, pum. Y él se justifica y se defiende. Pero cuando no está el hermano Esteban, yo hablo bien de él. O me callo. Sí, tampoco hay que hablar bien si no hay nada que decir, pero nunca. Pero fijaros, cuando se han ido, él entonces empieza a decir a la gente: ¿qué saliste a ver? A un gran, os digo que más que un profeta. Lo importante de este mensaje de Jesús es que hacía 400 años que no había profeta en Israel. Desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista han pasado 400 años. Y Jesús dice: Dios ha restaurado el ministerio profético a través de Juan. Por lo tanto, Jesús le está dando la trascendencia. Él es un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento o el primer profeta del Nuevo Testamento. Depende si queremos cortar en la muerte de Jesús o en el nacimiento de Jesús. Realmente está en el Nuevo Testamento, pero sí que en la historia, después de 400 años, aparece de nuevo el ministerio profético. Algunos pensaban que Juan era alguien poco importante, a pesar de que él era, como hijo de Zacarías, digno al ministerio sacerdotal y un hombre bien formado, porque su padre se debió ocupar de que él estuviera bien formado en las Escrituras. Para ser sacerdote, y quizás Zacarías pensaba que Juan sería sacerdote, pues él tenía que conocer muy bien las Escrituras. Él tenía que conocer el Pentateuco de memoria, los 5 primeros libros. Los libros proféticos prácticamente también de memoria. Y los libros de alabanza, como Salmos o Proverbios, también conocerlos. Con lo cual prácticamente conocía de memoria el Antiguo Testamento. Entre otras cosas porque no existían los libros y lo que no tienes en la cabeza, el rollo con la Escritura solo estaba en la sinagoga. Por lo tanto, él estaba predicando en el desierto, pero él podía predicar de los mensajes del Señor estando ahí, ¿no? Y ellos pensaban que era poca cosa y que los que estaban bien eran los que estaban con Jesús, ¿no? Es como pensar, si nuestra iglesia tiene 20 miembros, pues es una iglesia tal. Pero si nuestra iglesia tiene 500 miembros, ¿sabéis el problema que hay con las mega iglesias, no? Iglesias donde hay 10.000, 5.000 personas y todas esas cosas que, bueno, no sé cómo están organizadas. Algún día me gustaría ir a Estados Unidos y poder visitar alguna iglesia y hablar con algunos de sus pastores, pero nuestra iglesia está tomando ya unas dimensiones que es difícil de controlar.
porque es difícil de conocer a todo el mundo, que es difícil de poder atender a todo el mundo. Y luego, pues alguien dice, es que a mí nadie me saluda, es que nadie se preocupa por mí. Y yo siempre pienso que hay un número del cual hay que tener cuidado a veces en pasar, pero no hay ningún número en las iglesias que diga lo que tienen que ser. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, se reunían en la sinagoga, en las casas o en los campos, ¿no? Se iban a la orilla del río y ahí hacían las reuniones, no existían las iglesias como tales, que las iglesias, digamos, es una evolución de las sinagogas, ¿no? Jesús presenta a Juan no como un profeta más, sino como más que un profeta, ¿no? Y lo dice cuando Juan está en la cárcel. Es decir, es importante que Jesús mantiene el ministerio de Juan el Bautista cuando él ya no lo está ejerciendo, ¿no? Y eso también nos enseña las dificultades de la vida. No son una consecuencia del pecado, o no es que Dios nos ha abandonado. Jesús siguió dando buen testimonio de Juan todo el tiempo. A veces podemos pensar, no sé qué he hecho mal, he pecado y el Señor me está castigando. No pensemos. Los pecados de todos nosotros están pagados en la cruz de Cristo. Nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Está claro que si yo bebo mucho alcohol y me enfermo de cirrosis, porque me emborracho, pues una de dos, seguramente no soy buen cristiano y es una consecuencia. O si tomo mucha sal, pues voy a tener la tensión alta. Pero no es un castigo del Señor, es que yo estoy tomando mucha sal y la sal sube la tensión. Es decir, que hay cosas en nuestra vida que repercuten, pero no es un castigo del Señor. Y Juan no estaba en la cárcel por su pecado, ni fue degollado por Herodes, porque había hecho las cosas mal, ¿no? Y sin embargo, nunca perdió el buen testimonio de parte de Jesús y todas esas cosas, ¿no? El versículo 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cómo puede ser? El reino de los cielos es lo que empieza con Jesús, lo que empieza el domingo de Pentecostés, el día de la resurrección. Es decir, ¿cómo puede ser que Jesús sea el más grande de los nacidos de mujer y el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él? Bueno, vamos a tratar de explicar esta frase que es un poco contradictoria. Lo que Jesús dice es que la luz y la revelación del más pequeño de los discípulos después de su muerte y resurrección sería mucho mayor que la de Juan el Bautista, que no pudo vivir esos grandes acontecimientos. Es decir, cómo Dios iba a salvar al mundo, Juan el Bautista no lo pudo ver. Es verdad que él predicó, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo quita los corderos, cómo quitaban los pecados los corderos en el pueblo de Israel? Los degollaban para el sacrificio. Pero seguramente que Juan pensaba, esto es un mensaje simbólico de algo que Dios va a hacer, y va a hacerlo a través de Jesús. Pero ni él, ni los discípulos, ni los fariseos, ni nadie pensaba que Jesús tenía que morir, ¿no? Pero claro, nosotros, esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, es que sabemos lo que ha pasado y por lo tanto vivimos con esa ventaja. Deberíamos ser muy agradecidos del tiempo que nos está tocando vivir a los cristianos y darnos cuenta de vivir solo con el Antiguo Testamento o tener la completa revelación del Espíritu Santo en su palabra. La respuesta es que el pueblo y los publicanos se bautizaron en señal de arrepentimiento de sus pecados, pero los fariseos y los intérpretes de la ley no escucharon ni obedecieron el mensaje. Ante ese mensaje de Jesús, algunos dijeron, nosotros sí que somos pecadores, nosotros sí que tenemos de qué pedir perdón. Y los publicanos, pues por lo que habían robado, por lo que habían engañado a la gente, por lo que habían dicho a los romanos, han pasado 10 y habían pasado 15, pero entonces le daban el impuesto de 10 y el de 5 se lo quedaban.
Y a los judíos les decía, tienes que pagar 3, y a lo mejor solo tenía que pagar 2, pero uno se lo quedaban. Es lo que sabemos por la historia de Zaqueo, ¿no? Entonces, ellos se dan cuenta delante del mensaje de Dios, se arrepienten y se bautizan en agua, que es el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan es, siento que he pecado y no solo voy a ofrecer un sacrificio al templo, que era lo que tenían que hacer en ese tiempo, sino además voy a pedir que el Señor me limpie. El agua representa la limpieza, ¿no? La purificación, ¿no? El lavarnos, ¿no? Nos solemos lavar con agua. Este texto refleja la responsabilidad de cada uno en nuestra salvación o no en nuestra condenación, ya que responderá a nuestro rechazo o aceptación de la palabra de Dios. Es decir, nadie me va a acusar delante de Dios, ni nadie me va a defender delante de Dios. Delante de Dios estoy yo y mis decisiones. Si yo he obedecido la palabra de Dios, con mis pecados que han sido perdonados, pero yo obedezco, el Señor me toma. Si yo he rechazado a Jesús, yo estoy condenado, ¿no? Hay 2 palabras en estos versículos. Dice que el pueblo justificó a Dios al bautizarse. El sentido real es que declararon su fe de que Juan era un profeta enviado por Dios. Es decir, que aceptaron que el bautismo de Juan era un bautismo de parte de Dios. Es decir, el reconocer el bautismo de Juan por estos publicanos y pecadores, es decir, entendemos que lo que él decía es la limpieza que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mientras que los fariseos y los intérpretes desecharon los designios, las enseñanzas de Dios respecto a sí mismos. Nadie puede anular los designios de Dios. Lo que sí podemos hacer es aceptarlos o rechazarlos. No podemos decir cuando lleguemos al cielo, ay, yo es que no estuve de acuerdo con lo que decía Juan. Bueno, eso es rechazarlo. Podemos aceptarlo o rechazarlo, pero de ninguna manera taparlo ni ignorarlo. El capítulo 7 continúa en el versículo 31 a 35. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Ven el Hijo de Dios que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús compara la maldad de su generación con los jóvenes, con los niños, como gente inmadura que no sabe lo que quiere. A veces hacemos algo con nuestros nietos o con nuestros hijos y resulta que se enfadan o que se molestan o que dicen, ya estoy chupando, estaba chupando uno hasta ahora, pero a ver si el tuyo es más bueno que el mío. Gracias. No te siento el día, aunque no lo parezca, pero es ponerme a hablar y me viene la tos. Supongo que es consecuencia de un catarro que tuve hace unos días y que queda un poco una reminiscencia. A veces hacemos cosas para agradar a nuestros hijos o a nuestros nietos y ellos se lo toman mal y dicen, no, pues yo no quería eso, pues yo tal. Y pues dice, os tocamos música y en vez de ponernos a saltar, decir, no, esa música no me gusta o eso tal, o os endechamos o os hemos llamado la atención y en vez de hacer caso y reconocerlo, pues no llorasteis, no hacéis ni caso. Así es el mundo en que vivimos muchas veces y hay una comparación de los motivos por qué rechazaron a Juan el Bautista y cómo por los motivos contrarios estaban rechazando a Jesús. A Juan el Bautista le rechazaban porque decían, vive en las cuevas, está allá en el desierto, está vestido simplemente con una piel de camello
y se alimenta pues de los dátiles, de los higos, de la miel que encuentra en el camino. Entonces dicen, este es hoy en día diríamos es un bohemio, ¿no? Es un antiguo, en los años 80 diríamos un hippie, ¿no? De estos que va viviendo de lo que le va saliendo, ¿no? Y los hippies, cuando empezaron, querían tratar de cambiar el mundo, tejer cosas de cuero, pintar piedras para adornar las casas. Luego se ha convertido en una industria y ahora ya es una multinacional muchas veces todas estas cosas. Pero empezaron así. Y dijeron, bueno, a él lo han rechazado. Dice, como Jesús estaba comiendo y bebiendo, cuando se le invitaba a una comida, él iba. Dice, entonces no, el otro era diríamos, un pobre desgraciado, muerto de hambre, ¿no? Y Jesús es un vividor. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Aquella generación tuvo su responsabilidad por lo que hizo, como también la nuestra lo va a tener por respuesta al mensaje del Evangelio. Hoy en día mucha gente pues, nos dice, pero ¿cómo puedes seguir creyendo en la Biblia? Pero si todo eso está superado, si todo eso está súper avanzado, y realmente vemos que muchas cosas están ocurriendo tal y como dice la Biblia y la palabra de Dios, ¿no? Este pasaje nos enseña que los hábitos y las costumbres de Jesús respecto a los alimentos era muy distinta a la de Juan el Bautista, pero en absoluto habla de que una sea la más conveniente o de que la otra sea mala. Es decir, es verdad que vivieron de forma muy distinta porque tuvieron ministerios muy distintos, ¿no? Juan el Bautista en el desierto, Jesús en las ciudades. Dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es importante que como hijos de Dios seamos sabios y esa sabiduría se vea reflejada en nuestras vidas. Tenemos que saber vivir el ayuno como Jesús enseña, ¿no? Sabéis que Jesús criticaba a los fariseos porque cuando desayunaban se levantaban y ni se peinaban, salían a la casa desaliñados, desarreglados. Es que estoy en ayuno, no puedo dedicar tiempo ni a peinarme, estoy solo pensando en orar, para que todo el mundo supiera que estaban ayunando, ¿no? Y tal y cual. Sin embargo, él dice, cuando te desayunes, te arreglas, te preparas y vida normal, que solo es una cosa entre tú y el Señor. Entonces, esas cosas tenlas. Y que si celebramos una comida, porque estamos celebrando, pues yo que sé, que nuestro hijo acabó los estudios, o estamos celebrando una boda, o estamos celebrando un cumpleaños, o lo que nos queramos, pues dentro del orden de lo establecido por el Señor, podemos disfrutar del ayuno o de la comida sabiamente. Por eso tenemos que ser sabios, ¿no? Porque si criticamos todo lo que se hace en un sentido y en otro, al final nos quedamos que no hay nada con lo cual compartir. De hecho, lo siguiente que viene es una comida en la casa de un fariseo. Hemos visto cómo hemos empezado este capítulo, Jesús con un centurión, y acaba este capítulo con Jesús en la casa del Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho,
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es un pasaje que puede tener un respeto aparente hacia Jesús, pero nada de eso tiene que ver con la conversión personal, ¿no? Este fariseo fue amable con Jesús más que otros, le invitó a comer en su casa, pero surgió un imprevisto. Diréis, pero ¿cómo es que alguien entra? Bueno, en las casas no eran lugares cerrados. Acordaros que hay un paralítico al cual unos amigos llevan y suben por la terraza, ¿no? Y en la casa de Pedro, cuando la gente entraba. Las casas estaban abiertas, no había cerraduras. Eso todavía pasa en algunos pueblos y pasaba en Palma hace 70, 80 años. Ahora no hay cerraduras, hay puertas y alarmas, ¿no? Pero antes la gente se fiaba y las casas estaban abiertas. Y además era un orgullo para el fariseo hacer un gran banquete, y eso les gustaba la apariencia, y que la gente viera que ya había 30, 50 o tantas personas. No había mesas ni sillas, estamos hablando del siglo I. La gente se recostaba con los pies hacia afuera, ¿no? Tumbados así como hemos visto en las películas de romanos, apoyados así con una mano y con la otra iban comiendo, ¿no? Pues si eran diestros se apoyaban sobre la izquierda y iban comiendo, tampoco había cubiertos, se comía con las manos habitualmente. De hecho, todavía en algunos lugares, en algunos países, se sigue utilizando para según qué comidas el hacerlo con las manos, ¿no? Este hombre estaba bien y estaba contento, pero estaba también juzgando a Jesús. Cuando aquella mujer se acerca a Jesús, porque como digo, algunos más entrarían, no se podían sentar a la mesa porque esos eran solo los invitados, pero esa mujer se pone y como la gente se ponía hacia el centro y los pies hacia afuera, pues se pone a los pies de Jesús y está allí llorando, dice que está enjugando, limpiando con sus lágrimas los pies y enjugándola con sus cabellos, ¿no? Y el fariseo dice, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Es decir, era una prostituta conocida en el pueblo, ¿no? Entonces, pues eso era algo alarmante. Jesús está con el centurión. En el caso del hijo de la viuda de Naín, tocó hasta el muerto, tocó hasta el cadáver, algo que la ley prohibía, pero Jesús lo resucitó, por lo tanto, para Jesús ya no era un muerto, sino un resucitado. En casa del fariseo, a pesar de que muchas veces habla, y ahora permite el contacto con esta mujer que ejercía la prostitución, ¿no? Aunque el fariseo solo habló de pensamiento, o sea, él no lo dijo, Jesús estaba entendiendo y entonces le recuerda las cosas que este hombre no ha hecho. No me diste agua para los pies, algo que era habitual, como recordamos en la Santa Cena, porque la gente iba con sandalias, no eran zapatos cerrados, y los caminos eran de tierra, por lo tanto el polvo siempre se pegaba. Tal. No me diste un beso de bienvenida. Al fin y al cabo el que tenía que estar contento era Jesús de que le invitara, no él de recibir a Jesús. No ungiste mi cabeza con aceite. Es decir, me has invitado a comer, pero no has sido ni amable, ni cariñoso, ni respetuoso. Cuando venía una persona noble, se le ungía con aceite como una manera de reconocer su autoridad. Y Jesús se lo dice, y una cosa tengo que decirte, esta mujer tiene mal testimonio, es una mujer pecadora. Jesús nunca tapa el pecado. No pensemos que tapar el pecado es una solución. Tuvo mucha más honra hacia Jesús que el fariseo, porque esta mujer amaba a Jesús porque sabía que era quien podía perdonarle. Jesús cuenta esa parábola de los dos deudores. Si uno debe 500 y otro debe 50, y a los dos les dice, venga, la cuenta cero, ¿quién estará más agradecido? Bueno, es fácil hacer cuentas, ¿no? Pues el que le perdonó 500.
entonces esto no tiene duda. Entonces, por esta razón, esta mujer está más agradecida que tú, porque es verdad que tenía más pecado, pero sus pecados han sido perdonados. Mientras que si tú no pides perdón, tus pecados no son perdonados. Tu fe te ha salvado. No dice tu amor te ha salvado, tus lágrimas te han salvado, el ser cariñosa conmigo. No, es la fe lo que salva. Hermanos, la fe es lo que salva. Sin fe no hay salvación. Ve en paz, shalom, que era la palabra, dice ve en paz, porque es la manera de despedir. Como dice Mateo 11:28, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo descansar. Hay una confusión sobre si esta mujer era María Magdalena. El siguiente capítulo empieza con María Magdalena. María Magdalena no era prostituta. María Magdalena es una mujer que estaba poseída por demonios. Y tampoco esta mujer es la hermana de Lázaro. O la hermana de Lázaro no era prostituta. Hay tres Marías. María, la hermana de Lázaro, y María Magdalena y la mujer pecadora. Bueno, he dicho tres Marías, esta mujer no sabemos cómo se llamaba, ¿no? Pero son tres personas distintas. Esta lo hizo con Jesús cuando estaba en casa de Simón el fariseo. María, la hermana de Lázaro, ungió a Jesús cuando estaba en casa de Marta y María Magdalena no participó en la unción de Jesús, ni la Biblia dice que fuera prostituta, sino que, como veremos en Lucas 8, que nos empieza, era una mujer poseída por los demonios. Bueno, con esto hemos acabado el capítulo 7 y la semana que viene, si Dios quiere, haremos el capítulo 8.